Bienvenidos a su programa Tertulia de Noche. Hoy vamos a hablar del movimiento cooperativo. ¿Qué ha pasado con el movimiento cooperativo después de la intervención que hizo el gobierno de Guillermo Solís al Infocop? ¿Qué ha pasado con otras entidades del sector cooperativo como el CONACOP, el CENECOP? ¿Qué ha pasado con los recursos que también el Infocop le ha girado a estos organismos del movimiento cooperativo? ¿En qué situación está? Sobre todo que hemos escuchado que un sector del cooperativismo pide al presidente actual, a Carlos Alvarado, que deje de intervenir al Infocop para que el sector vuelva nuevamente a la normalidad, a prestar su servicio a todo el país y a mejorar el desarrollo social y económico como lo ha hecho el sector cooperativo en todos estos años en Costa Rica. Bueno, hoy vamos a conversar con Luis Corella, que es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas CONACOP, porque también hay un tema que hablar, de que el paquete fiscal también pretende gravar al sector cooperativo, que en estos momentos, bueno, no es gravado con el 13% del IVA que pretende el gobierno, sin embargo sí paga algunas cargas tributarias al país, pero bueno, quieren gravarlo aún más todavía, y esto que repercutiría sobre todo en cooperativas que vemos que están en comunidades prestando un gran servicio al desarrollo social y económico, que a veces el Estado o los entes privados no llegan ahí, que el movimiento cooperativo sin duda alguna distribuye mejor la riqueza y el impacto en esas comunidades es mayor. Bueno, Luis, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, don Álvaro, es un verdadero gusto estar por acá. Siempre me ha encantado participar en diversos programas de Canal 14 y Tertulia de Noche. Yo sé que es un programa que llega a mucha población y que plantea reflexiones de fondo sobre las diferentes temáticas y en este caso lo que está sucediendo en el movimiento cooperativo. La tesis del movimiento cooperativo ha sido que no hacía falta intervenir en Infocop y lo han visto como un impacto negativo en el movimiento como tal. ¿Lo siguen viendo de esa forma, Luis? Desde un inicio, cuando se planteó la intervención, nosotros fuimos muy enfáticos. Yo no estaba todavía en el CONACOP, pero desde fuera siempre lo planteamos así, de que en realidad no hay ningún argumento legal para intervenirlo. O sea, no hay ninguna posibilidad legal de hacer lo que se hizo. Sin embargo, el gobierno, vía decreto, el gobierno de Guillermo Solís, vía decreto lo intervino, alegando en aquel momento que habían una serie de anomalías, que habían una serie de cosas que corregir y que era urgente hacerlo. Sin embargo, casi año y medio después, no ha salido nada de fondo. Se hizo una auditoría forense que la declararon un secreto de Estado, solo hicieron un resumen, solo dijeron lo mismo que habían dicho, entonces en este momento no se ve por dónde. Tengo información de fuentes bastante fidedignas que el interés del gobierno es continuar con la intervención por los 4 años de este gobierno. ¿Pero qué pretende el gobierno con intervenir en Infocop? Aunque ellos en principio, yo vi el resumen de esa auditoría forense que hicieron incluso en casa presidencial, con la prensa, y siempre ha sostenido que lo que ha existido es una mafia que ha hecho perder millones y millones al Infocop. Sí, lo que pasa es que eso no es cierto. O sea, cuando usted analiza punto por punto lo que ellos plantean y se dice que se perdieron cerca de 50.000 millones y que eso se debió a que se puso una tasa más baja que la que debió haberse dado, que se dieron participaciones asociativas, que se dieron fondos... para préstamos de empresas que no tenían un gerente. Exacto. ¿Y qué es lo que dice la ley cooperativa? Que el Infocop fue creado para fomento. Sus tasas tienen que ser totalmente diferenciadas del sistema bancario nacional. Hoy hablan de NIF y hablan de un montón de cosas que cuando se creó el Infocop eso no venía a discusión. El Infocop fue creado para fomentar y desarrollar el cooperativismo costarricense. Entonces, ese cuento de que porque una tasa se dio al 6 y no al 8, eso no tiene ningún sentido, ningún fondo. Y por otro lado, se habla de pérdidas acumuladas por años y la verdad es que tampoco es cierto, porque el Infocop no es un organismo para generar excedentes como una cooperativa de base. Yo también le digo, sí hubieron algunas cosas incorrectas,
O sea, no vamos a ser ciegos de que alguna gente tomó alguna decisión en el pasado que no era la más adecuada, la más correcta. Pero eso pasa en absolutamente todos los bancos. En todos los bancos hay créditos buenos y créditos malos. Claro, lo Es una extraño realidad. también es que, bueno, el gobierno en alguna medida también tiene representatividad. Ahí está el ministro de Agricultura en el Infocop. No es algo que ha sido como gente aparte, sino que el gobierno tiene su representatividad también en Sí, este ente vea qué cooperativo. interesante, y lo que usted acaba de decir, no lo han querido tocar ellos, no lo han querido tocar. ¿Qué sucedía? Ningún crédito en Infocop, absolutamente ninguno, ni ninguna participación asociativa, se puede aprobar con menos de 5 votos. Los representantes del movimiento cooperativo eran 4. Casi todos los créditos se aprobaban unánimemente. Siempre, para cualquier decisión importante, se ocupaban 5 votos. Hasta el presidente Carlos Alvarado en una Hasta eso. participación también aprobó uno de esos créditos. Correcto, correcto. Y no por eso vamos a decir que es un corrupto. No, para nada, para nada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando viene la intervención solo suspenden a los del movimiento cooperativo. Si de verdad querían intervenir la junta directiva del Infocop, la junta interventora tenía que haber cambiado los 7 miembros. Solo quitaron a los del movimiento cooperativo. Eso lo que señalaba era una persecución directa. No era tal de que queríamos mejorar cosas, sino que era una situación de búsqueda del poder a como diera lugar. Porque si no se podía hacer por vía elecciones en el movimiento cooperativo, pues querían controlarlo vía decreto, que fue lo que hicieron. Pero ¿qué perseguía? Vamos a ver si esta trama que uno puede pensar, lo está pensando de manera correcta o una forma incorrecta. Sabemos que desde el tiempo en que comenzó el llamado cementazo, ¿verdad? Había gente detrás de eso que también estuvo ligada en un momento al sector del movimiento cooperativo, como fue Morales Zapata, ¿verdad? Que era una persona que en su momento también tuvo mucho poder. Sabemos que en alguna medida, o se ha comentado también de que él tiene gente cercana en diferentes juntas directivas, Banco Popular, se hablaba del Banco Costa Rica después del caso, y que en alguna medida también había interés de parte del gobierno de copar para colocar tal vez una visión más partidaria desde el punto de vista del pacto, porque sabemos que el movimiento cooperativo ha nacido con el Partido de Liberación Nacional, y que por ahí también comenzaron en alguna medida las pugnas, por un tema más ideológico que realmente no sé, ideológico poder, podemos decirlo. Sí, yo conozco a don Víctor Morales Zapata desde hace más o menos 30 años y llegó a tener tanto poder en el movimiento cooperativo como ser secretario ejecutivo del CONACOP, presidente del Infocop y tener poder sobre el Banco Popular. Por divisiones internas y situaciones tuvo sus choques con don Freddy González Rojas. Eso llevó a que cuando él es nombrado diputado retome un proyecto que no es nuevo. Allá a finales de los años 80, principios de los 90 del siglo pasado, Víctor Morales Zapata quería crear el Instituto de la Economía Social. Quería transformar el Infocop en el Instituto de la Economía Social. Habían elaborado un proyecto de ley, se presentó en la época del gobierno de don Rafael Ángel Calderón, 90-94, no tuvo mucha acogida, el proyecto se quedó por ahí y él siguió insistiendo. Para el año 2000, 2001, se hizo en Costa Rica un seminario sobre economía social y se volvió a hablar del tema, sin embargo no había tenido acogida por los diferentes gobiernos. Don Víctor Morales Zapata, cuando queda diputado, ve la gran oportunidad de que su sueño del proyecto de la gran organización de la economía social en Costa Rica, de la Comisión Nacional de la Economía Social o el Instituto Nacional de la Economía Social, era la gran posibilidad de llevarlo a cabo. Y entonces, ¿cuál era la fórmula más fácil, la más rápida? Transformar el Infocop en el Instituto de Economía Social. Y empezó a hacer sus trámites, elaboraron el proyecto de ley, fue aprobado incluso en comisión. Se creó por primera vez en Costa Rica, en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Economía Social. Eso no había existido antes, para tocar los temas cooperativos, para tocar los temas solidaristas y cosas por el estilo. Sin embargo, yo siento que no le alcanzó el tiempo. Sin embargo, hay 3 elementos importantes
que señalar. En días pasados, cuando vino don Joseph Stiglitz, ya en la presentación, estando don Carlos Alvarado como presidente electo, dijo ahí en esa conferencia que uno de los primeros pasos que él iba a hacer era crear la Comisión Nacional de Economía Social. Lo dijo abiertamente. El segundo punto es que la gente decía que ya con el tema del cemento y con todo eso, que ya don Víctor Morales Zapata había quedado muy aislado. Sin embargo, si usted ve el gabinete y si usted ve algunos puestos estratégicos de gobierno, hay seguidores de él muy directos, como es, por ejemplo, doña Nidia Solano, que estuvo en la Junta Interventora al inicio y que ahora fue nombrada viceministra de Economía Social. O sea, se crea un viceministerio de Economía Social. Si vemos a doña Victoria Hernández en el Ministerio de Economía, llegadísima a don Víctor Morales. Y así pues, el mismo don Marvin Rodríguez, vicepresidente de la República, muy ligado a don Víctor Morales Zapata. Entonces, yo diría que él está presente todavía y que todavía cree en la posibilidad de poder lograr esa gran comisión de economía social y meter al cooperativismo dentro de un mismo saco con otra serie de organizaciones. Que dentro de una comisión nacional que el cooperativismo tenga representación, yo no le veo problema. El problema es que se tomen los recursos del movimiento cooperativo, se sacrifique el movimiento cooperativo por algo que en Costa Rica todavía no tiene pie ni cabeza. Pero esa propuesta de Víctor Morales fortalecería al Infocop, lo desaparecería, uniría porque se habla de Senecop, el tal Conacop. O sea, ¿qué transformaría todo eso? ¿O no es necesario, pues ya todo eso está? No, todo eso está y en realidad sí le haría un gran daño al Infocop, porque la tesis que se está planteando es que los recursos de Infocop pasen a fortalecer todo el tema de la economía social. ¿Eso qué significa? Se reducen totalmente los recursos del movimiento cooperativo para hacerlo en un paquete más amplio. Y por otro lado, cuando don Carlos en esa conferencia planteó el tema, dijo que el cooperativismo tendría una representación en esa comisión. Se estaría prácticamente desapareciendo el movimiento cooperativo. Pero le decía que habían tres factores interesantes. Bueno, uno ha sido la intervención del Infocop y todo el impulso de ese tema de la economía social, pero el otro, y usted lo mencionó antes, es gravar a las cooperativas. ¿Qué significa eso? Que el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas prácticamente no toca los grandes intereses, pero quiere tocar los ahorros en las cooperativas, quiere tocar los certificados a plazo, que toda la vida se han estado exentos en el movimiento cooperativo, y quiere tocar los excedentes de las cooperativas. Y ya los excedentes pagan una tasa. Ya los excedentes pagan un 5%. Creo, sí, para que lo sea quiere 13. subir a un 8. 8. A un 8. Los certificados a plazo no pagan nada, los estarían grabando con un 8. Los ahorros de los asociados también los quieren grabar. ¿Y qué pasa? Ya hasta de las asociaciones solidaristas. Desde las asociaciones solidaristas también, pero ¿qué pasa? Que hay una cantidad enorme de cooperativas y de empresas en Costa Rica que le depositan el salario en una cuenta de ahorro a los trabajadores. Entonces, al depositarle el salario y sumar todos los salarios del año, sería un monto muy alto al cual le estarían grabando con el 8%. Pero es extraño, digamos, ese es el engaño porque siempre se ha dicho que el PAC es un partido más orientado hacia la izquierda. Uno pensaría que un partido de esa supuesta tendencia ideológica tendría un trato muy diferenciado con los sectores sociales, de la economía social, como es el movimiento cooperativo, también el sector sindical, que también se une ahora al movimiento cooperativo por este tema de impuestos, y que temas como renta mundial o renta global, que grava todos los recursos que se producen en el extranjero y que se mueven de aquí para allá en el país, a esos habría que atacarlos, porque resulta que la propuesta, por lo menos de un partido de izquierda, es que los impuestos sean progresivos, que el que más tenga, más pague. Pero uno ve que eso no es cierto, sino que recurren a lo más rápido, ¿verdad? Que es a agravar lo que tienen, golpeando el sector de la clase media. Y yo lo digo porque, por ejemplo, la radio y la televisión también quieren grabarse, no desde el punto de vista del impuesto de venta, sino por pauta publicitaria. Y lo digo por este canal, todos los anuncios que uno regala a asociaciones de desarrollo,
a, ¿cómo se llama?, a instituciones de bien social, eso tendría que pagar impuestos igualmente. Igual que todos los programas que se transmiten de opinión o deportivos por internet, todo eso grabaría porque grabaría, digamos, el uso de streaming. Pero de ahí uno se confunde si realmente lo que pretenden con un organismo como el Infocop o el Movimiento Cooperativo, con estas tesis es fortalecerlo o desaparecerlo. ¿Verdad? Uno se confunde de esa Correcto. perspectiva. Veamos, si es un poco lo tercero que quería plantear. Ningún gobierno en los últimos 50 años había golpeado tanto al movimiento cooperativo como el gobierno de Luis Guillermo Solís lo golpeó por todo lado. Primero porque se dejó de apoyar, segundo porque interviene en el Infocop, tercero porque le empiezan a poner trabas a todo lo que sonara al movimiento cooperativo, planteando que había una gran corrupción en el movimiento cooperativo. Recientemente en una publicación en el periódico Universidad, el director ejecutivo de Infocop dice que lo que sucedió en el cooperativismo es el acto de corrupción más grande de la historia de Costa Rica, lo cual no es cierto. Hay pruebas suficientes para decir que eso no es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa? El PAC es un partido que se ha alimentado de todos los partidos. Y yo lo dije un día de estos en una entrevista que me hicieron en Radio Colombia, que interesantemente este gobierno, uno podría decir que desde el punto de vista económico ganó el PUSC y de que desde el punto de vista social ganó el PAC. Y entonces el PUSC aprovecha muy bien la coyuntura, se une para la segunda ronda con don Carlos Alvarado, pero ¿cuál fue la negociación? Yo lo apoyo, pero usted me da todo el equipo económico. Entonces, que es de la ANFE, es un cupo neoliberal. Total y absolutamente, más interesantísima. Incluso con Rodolfo Pisa. Sí, interesantísima una columna que publicó la semana pasada don Jorge Guardia, donde dice que los que están en el gobierno son más liberales que él. Dice, no, yo he sido bien liberal y he defendido todas esas, pero son más... Edna Camacho. Edna Camacho, la misma Rocío Aguilar, el mismo Pisa y algunos más que están ahí en el Banco Central, son totalmente de derecha, totalmente de libre mercado. Más, veamos un ejemplo. Don Renato Alvarado, ministro de Agricultura, más del sector social, sale diciendo que él se opone a la Alianza del Pacífico y en estos días le han dado durísimo porque esa no era la tesis del grupo económico. La tesis del grupo económico es que vamos hacia mayor apertura, a la firma de la Alianza para el Pacífico, todo ese tema, la Alianza del Pacífico. Y además lo ligan de que tiene intereses particulares porque él es cañero. Exacto. Hoy sale defendiendo que no haya importación de aguacates y que los productores lo sumen, pero uno dice que eso está bien. Lo que pasa es que comer aguacate ahora vale igual que comerse un kilo de punta de solomo, de 5,000 casi pesos, es un lujo comerse un aguacate. Entonces, bueno, son cosas contradictorias. Muchísimas contradicciones en lo que es este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vayamos al punto. Pero hay otro punto que yo quiero que hablemos, tal vez ahora después, por si acaso lo quiera hacer en el comentario, que es que también hay de dónde se alimentan los recursos del movimiento cooperativo, que es un poco hablar de los banqueros, ¿verdad? En el sentido de que hay sectores bancarios que les interesa que un movimiento cooperativo o un fomento cooperativo a las empresas de economía social no se haga, porque también ellos tienen intereses sobre eso. Veámoslo en dos partes. Pongamos el ejemplo de Ciudad Quesada. Súmele los créditos, el ahorro, el capital social que manejan las cooperativas de ahorro y crédito que están en Ciudad Quesada. COSIQUE, Copelecheros, Copeservidores, Copenae, Copemep, Copeande. O sea, súmele todo eso, es un botincito interesantísimo, importantísimo. ¿A quién se le resta? Al sistema bancario privado, al sistema bancario nacional en general, y esos ven que en realidad el cooperativismo es una gran distorsión. Los grandes intereses industriales en el tema de la leche, para la Dos Pinos es un estorbo. Los que tienen que ver con las cadenas cafetaleras, las cooperativas de café, son un estorbo. Los que tienen que ver con los grandes conglomerados de transporte, las cooperativas de transporte son un estorbo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo privilegio una economía de mercado, yo privilegio una economía más hacia la derecha, todo movimiento cooperativo me va a hacer una distorsión. Todo movimiento. Entonces, ¿qué hago? Primero, le corto recursos. Segundo, le corto apoyo.
luego le quito los organismos que apoyan al movimiento cooperativo como el CONACOP y CENECOP y otros más, afecto al Infocop, y entonces dejo desamparado al movimiento cooperativo y aparte de eso lo gravo con impuestos. Entonces imagínense el ataque que está recibiendo el cooperativismo costarricense. Pero no solo eso, digamos, es que uno habla de cooperativismo costarricense, pero es que 1 de cada 5 personas en este país está ligado a una cooperativa. Correcto, pero Digamos, es que... a un sector que el 21% de la población costarricense, más o menos, sí. es un gran sector de la economía en este país. Pero póngase usted a pensar también el caso, agréguele a ese 21% que a todo el tema de la pequeña y mediana empresa. Asúmele a eso el solidarismo. O sea, es un movimiento social bien, pero bien importante que se está olvidando, que se está afectando para favorecer otros grandes intereses. Pero Luis, ya golpearon al movimiento sindical. Hablar de sindicatos en este país es hablar de corruptos. Correcto. Ya siguen con el movimiento cooperativo y ahí van poco a poco. No, por eso le digo, es afectar a todo el sector social. Entonces, este gobierno, que entre comillas se parecía cercano a la izquierda, o por lo menos la izquierda lo apoyó, a un año plazo van a empezar a surgir las grandes divergencias, van a empezar a surgir los problemas cuando yo quiero ver a finales de mayo o principios de junio el proyecto que va a presentar doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, de recorte del gasto público en la Asamblea Legislativa. Yo lo quiero ver, porque eso va a sacar lágrimas, eso va a sacar chispas. Entonces, cuando eso esté presentado ahí, entonces los sectores sociales van a decir, ¿por quién voté? ¿A quién elegí? Sí, ya el tema de que era por la negrita y ahí se les va a quitar a uno. Eso se va a quitar, eso se va a caer, eso nada tenía que ver. Claro. Fue una coyuntura que se aprovechó muy bien. Y no digo que otro gobierno hubiera sido diferente, pero lo cierto es que lo que vamos a tener de verdad es un gobierno tirado totalmente a la derecha, totalmente tirado al libre mercado para favorecer los grandes intereses. Y los sectores sociales nos vamos a tener que unir y luchar juntos para defender lo que tanto le ha costado a esta Costa Rica. Don Luis, el tema de la intervención del Infocop, porque ustedes como Consejo Nacional de Cooperativas, que me gustaría que le explicara a los televidentes qué es el Consejo Nacional de Cooperativas, han pedido que ya cesen la intervención, porque también han dejado de pasarle recursos a un ente como el CONACOP y en el mismo el CENECOP, que ahí ellos tienen sus teorías, ¿verdad?, sobre el tema. Sí, tal vez contarle un poco al público en general que ve este programa y que lo puede seguir por otros medios, que allá en el año 68, cuando se aprueba la ley de asociaciones cooperativas, el movimiento cooperativo era coordinado por una oficina de cooperativas del Banco Nacional. El Banco Nacional no solamente apoyaba la creación de cooperativas, como fue el caso Copelesca y Cusique en aquella época, acá en la zona norte, sino que en todo el país ellos eran los encargados de financiar, de asesorar, de orientar a las cooperativas. Don Alfonso Carro, de grata memoria, y doña Marjorie de Oduber, venían insistiendo en la necesidad que el movimiento cooperativo, que ya estaba creciendo a una buena marcha, necesitaba de organismos nacionales que le dieran fortalecimiento y que le dieran apoyo. Entonces ella planteó la posibilidad de que la oficina de cooperativas del Banco Nacional se convirtiera en un instituto de fomento cooperativo, el cual tuviera autonomía, el cual tuviera suficientes recursos para fomentar el cooperativismo y a la vez para supervisarlo. Ya para el Banco Nacional, un cooperativismo creciente le era difícil controlar. Entonces se crea el Infocop. Y ellos mismos previeron que era necesario que el movimiento cooperativo tuviera también un organismo público no estatal, como es el CONACOP, para que representara y defendiera los intereses del movimiento cooperativo. Y en un discurso que yo tengo por ahí de don Daniel Oduber, don Daniel decía que no era conveniente que el Estado manejara el Infocop para que no estuviera dado a los vaivenes políticos, que por eso era importantísimo establecer en la ley, en la creación del Infocop y del CONACOP, de que el CONACOP,
que representaba al movimiento cooperativo, nombrara 4 miembros en la junta directiva del Infocop y el gobierno solo 3, para que en realidad fuera un organismo más cooperativo que de Estado, para evitarle todo ese poder político que muchas veces había afectado a otras organizaciones. Y me parece que fue idóneo, ideal que se pensara de esa manera y así se crearon. ¿Qué sucede? En el año 85, siendo 84 creo, el diputado Rodolfo Navas, él propone un pequeñito proyecto de ley y lo mete dentro de las famosas normas atípicas, en aquella época eran muy normales, de presupuesto, el que el Infocop le traslade al CONACOP el 1.5% del presupuesto del Infocop y al CENECOP igual, un 1.5% del presupuesto. Esa norma es aprobada en 1986 y empezó a girársele los recursos a los 2 organismos. Hasta el año pasado no había habido el más mínimo problema, los recursos se siguieron girando, se siguieron estableciendo. Pero viene la Junta Interventora y primero pide una serie de cuentas, hace una auditoría en Infocop, en CONACOP, hace una auditoría en CENECOP y dice, no, hasta que no me normalicen esto y esto no le giramos recursos. Y lo que estaban ganando era tiempo para hacer un estudio, porque le voy a contar esto. En el año 1996, principios del 97, el que estaba de director del Infocop en ese entonces, Luis Antonio Monge Román, mandó a hacer la consulta a la Contraloría General de la República que si un artículo en la Ley de Asociaciones Cooperativas había sido creado una norma presupuestaria, si estaba bien o estaba mal. Él manda a hacer la consulta, la Contraloría le dice, mientras la Sala Constitucional no diga que esa norma es inconstitucional, pues puede seguir vigente. En el año 2006, unas docentes alegan que se les afectó en esa norma porque le metieron 32 puntos a esa norma. Entonces alegan y sucede que la Sala Constitucional les da la razón y elimina la norma. No especifica que el artículo 185 de la Ley de Asociaciones Cooperativas también quedaba nulo, solo le dio la razón a ellas en lo que ya pidieron, pero como estaban dentro de la misma norma, ahora el Infocop dice que esa norma es inconstitucional y que por lo tanto no se giran los recursos. Y no le están girando ni al CONACOP ni le están girando al Infocop, lo cual está haciendo un daño terrible en la operación diaria. Estamos hablando que en el CONACOP a este momento le deben más de 400 millones y según entiendo al CENECOP cerca de 500 millones. Imagínense lo que es en una institución pequeña, porque tanto el CONACOP como el CENECOP son relativamente pequeños, el desfase que significa no recibir esos recursos. Pero también escuché que era que había salarios exorbitantes. Eso es un cuento. Eso es para descalificar. Eso es para descalificar. O sea, si usted se va al CONACOP, no hay salarios exorbitantes, son salarios de mercado, son salarios normales. Más bien en relación con el sector público, podríamos decir que en muchos casos está por debajo. Conozco del CENECOP, es parecido, no hay salarios exorbitantes, no hay nada del otro mundo. O sea, eso simplemente es una cortina de humo para justificar el no girar. Y ahora, ¿eso qué impacto ha tenido sobre el trabajo cotidiano de ustedes, los planes operativos que normalmente se hacen? Le pongo un ejemplo, el CONACOP para el año 2017, por una serie de medidas que tomamos, en las cuales yo participé, pudimos salir adelante. Sin embargo, el déficit que tenemos para el 2018 es de 150 millones. Aprovechando un poco algunos recursos que se tenían de años anteriores, hemos venido manejándolos de la manera más adecuada, pero ya tenemos un déficit de 150 millones. Para el año 2019 estamos hablando que estaríamos llegando cerca de los 500 millones. Entonces, ¿qué significa? Que hay que o cortar programas, o despedir personal, o dejar de hacer acciones tan importantes como el Congreso Nacional Cooperativo, que nos corresponde hacerlo este año, pero que no tendríamos recursos, cómo llevarlo a cabo. Entonces es un golpe muy, pero muy fuerte para el tema del desarrollo del CONACOP. Y si nos vamos al otro lado, al CENECOP, igual tendría que cortar muchos programas de capacitación, tendría que cortar, ¿y quién se afecta? El movimiento cooperativo.
Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para continuar conversando con Luis Corella, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas, hablando sobre los efectos que tiene la intervención del Infocop en el movimiento cooperativo. Ya volvemos. Gracias a quienes nos ven también por Facebook, TV Norte, canales 14 y 16. Nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias de programas. En próximos programas vamos a estar hablando de relaciones impropias, que es un tema muy interesante que tiene que ver con las relaciones de jóvenes adultos, adultos con jóvenes, que va en crecimiento en este país y esta región no es la excepción. Vamos a invitar a personeros del PANI para que nos puedan dar mayores detalles, que es un tema muy importante que todos tenemos que conocer. Pero vamos a seguir hablando del movimiento cooperativo. Luis, ¿qué están haciendo ustedes como autoridades cooperativas para poder tratar de ver si el gobierno cambia parecer con la intervención del Infocop? Sí, en ese sentido, un poco siguiendo la situación que tenemos entre manos, estamos planteando dos acciones. Una es hablar con las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa para que hagan presión al gobierno y se termine la intervención ahora en junio. La intervención está hasta el 28 de junio. La idea de la Junta Interventora es continuarla, incluso alguien allegado al Infocop nos decía que la intención era ampliarla por los 4 años restantes de gobierno. Nosotros vamos a luchar en esa parte política buscando apoyos para limitarla, pero también desde el año pasado está presentado un contencioso administrativo que lo hemos venido acelerando. Estamos hablando incluso ahora ya no de intervención, sino de usurpación. Y entonces cuando hablamos de usurpación hay algunas cuestiones legales que se pueden hacer por asumir un poder ilegítimo. Entonces vamos a luchar por las dos vías, por la vía política y por la vía legal, para ver hasta dónde podemos parar, porque si nosotros permitimos que continúe la intervención del Infocop, van a hacer todo lo que tenían planteado, van a desaparecer al Infocop. Y les digo algo que es muy grave para Cenecop y para Conacop y para la CPCA. El edificio cooperativo donde desde hace 30 años operan los diferentes organismos cooperativos, en este momento pertenece al Infocop. Y desde alguna fuente ahí bastante cercana nos han contado que hay interés del gobierno de tomar ese edificio para algún ministerio o para alguna organización. Entonces, imagínense lo que es que también tengamos que abandonar el edificio. Conacop está totalmente al día en el pago del alquiler, tenemos que pagar un alquiler por estar ahí, pero perfectamente podría darse un movimiento. Por el otro lado, se está planteando una reestructuración en el Infocop, que ya lo mandaron a consulta y entiendo que ya fue aprobado por el Ministerio de Planificación, y se habla de una movilización de personal altísima. Lo que podría hacer es que se deteriore totalmente el servicio que presta el Infocop a las diferentes cooperativas, que ya se ha disminuido, pero que podría ser todavía más grave el asunto. Entonces nosotros, definitivamente desde el Conacop, no podemos cerrarnos de brazos. Es una lucha muy fuerte la que tenemos que dar para poder defender el movimiento cooperativo. ¿Y qué tal están las relaciones de ustedes con otros sectores cooperativos? Ahorita ha mejorado. Bueno, con la CPCA siempre ha habido una buena relación. Con Cenecop hemos estado conversando bastante. Hemos hecho algunas cuestiones conjuntas. Ahora en el tema de los recursos nos hemos unido para la lucha. ¿Con el movimiento sindical? Con el movimiento sindical ha mejorado también bastante la relación. De hecho, la ANEP saca un comunicado la semana pasada en la prensa y en las redes sociales pidiendo la no intervención del Infocop. Igual el grupo Busco, que se creó en la pasada marcha, está también apoyando el movimiento cooperativo. Tenemos una buena relación con el solidarismo. En realidad yo siento que esta crisis que hemos vivido nos está uniendo y nos va a unir más. Sí, a pesar de que el gobierno quiere debilitarlos, les está dando músculo más bien para poder fortalecerse. No, de hecho, en lo que resta del año y en lo que va a seguir de este gobierno,
entre más las teorías neoliberales se fortalezcan, más va a unir al sector social para luchar por los intereses del movimiento cooperativo. Es interesante esa dinámica, pero de verdad, es que si no nos unimos desaparecemos. Se puede calificar como que el PAC ha sido el partido que busca en alguna medida más bien afectar el sector cooperativo, si queremos verlo de esa forma. Claro, como lo dije antes, en los últimos 50 años ningún gobierno había afectado tanto al movimiento cooperativo como el gobierno de don Guillermo Solís. El mejor gobierno que hemos tenido para el movimiento cooperativo es el de don Luis Alberto Monge, pero el peor ha sido el de don Guillermo Solís, en todos los campos. Es que no fue solamente la intervención del Infocop, es que se dejó de dar apoyo a las cooperativas, es que se dejó de darle seguimiento, es que se paralizaron una gran cantidad de actividades en el Infocop. Es que, por ejemplo, antes y en diferentes gobiernos, el Consejo Nacional de Cooperativas le mandaba una nota, una solicitud a Casa Presidencial que necesitaba sentarse a dialogar para cualquier tema nacional, y poquitos días después estaba atendiendo. Yo recuerdo haber asistido en varias oportunidades a Casa Presidencial a ver grandes temas nacionales. Sucede que en el gobierno de don Luis Guillermo Solís se pidieron audiencias a Casa Presidencial y ni siquiera se dignaron contestarnos, ni siquiera nos dijeron que no, simplemente nos ignoraron. Entonces y en otra oportunidad una persona, y lo digo acá con todo conocimiento de causa, una persona le dijo a don Luis Guillermo: mire, es que el movimiento cooperativo quiere reunirse con usted, quiere hablarle sobre diferentes asuntos. Y la respuesta que él dio es: no, ese tema convérselo con el diputado Víctor Morales Zapata. Pero ¿qué es lo que le cobra? Digamos, es que uno no entiende con un tipo como Luis Guillermo Solís, ¿qué le puede cobrar al movimiento cooperativo? ¿O es la gente que lo movió o lo mueve? Sigue moviendo los hilos. Yo dije una barbaridad hace unos días y la repito. En la sala de expresidentes de la Asamblea Legislativa, que en la foto que debería estar ahí es la de Víctor Morales Zapata y no la de don Luis Guillermo. En realidad, en muchísimos aspectos, don Víctor Morales Zapata fue el que utilizó y movió a don Luis Guillermo. Lo hizo tomar decisiones que yo sé que ni él mismo compartía, pero lo hizo. ¿Por qué? No le puedo ahorita decir, no lo puedo explicar. Pero lo cierto es que él no gobernó bajo sus propios intereses, sino que tenía una presión muy grande. Y don Víctor estaba muy resentido con el movimiento cooperativo por la forma en que él había salido de dicho movimiento hace unos años. Sí, ojalá que no tenga la suficiente fuerza en esta administración para seguir en eso. Yo tendría toda la esperanza que no, y que don Carlos Alvarado sea más inteligente y escuche el clamor del pueblo. Que don Carlos Alvarado se siente a dialogar con los sindicatos, que don Carlos Alvarado se siente a dialogar con todo el sector social y que nos permita al cooperativismo plantear nuestras propias tesis. Veámoslo, por ejemplo, una de las grandes críticas que se le hizo a don Luis Guillermo era que llegaban los taxistas hasta Casa Presidencial y no los atendía. Llegaban los sindicatos y no los atendía, llegaban otros sectores, pero con las cámaras empresariales siempre estuvo totalmente abierto y más bien él las visitaba. Entonces, un poco la contradicción esa de la que hablábamos antes entre los programas económicos y los programas sociales. Sentimos un gran debilitamiento en el tema social y esperaríamos que haya un cambio en ese gobierno. Ahora, a nivel legislativo, ¿tienen algún respaldo el movimiento cooperativo, viendo cómo queda esa Asamblea Legislativa tan en contra más bien del gobierno actual? La Asamblea Legislativa es interesantísima. Yo me he ido a reunir con diferentes fracciones y con algunos diputados, tanto en la legislatura anterior como en esta, y ellos siempre nos dicen a uno que lo apoyan. Y siempre dicen que el movimiento cooperativo es importantísimo, que el movimiento cooperativo es lo mejor que le ha pasado al país y todo eso. Sin embargo, pues no dejan de moverse ahí sus intereses. Sin embargo, hay algo sumamente importante que hay que recalcar. En realidad, el PAC solo tiene 10 diputados. Y si, por ejemplo, la fracción de Liberación le da el apoyo al movimiento cooperativo como tradicionalmente lo ha hecho,
si Restauración Nacional un poco escucha el clamor del sector social, estamos hablando ya de más de 30 votos. Entonces ya pesa. Si el Partido de Integración Nacional, que nos ha dicho que nos apoya, que está con nosotros, que nos va a dar el aval, pues entonces estaríamos muy cercanos a poder impulsar incluso algunos proyectos de gran interés para el movimiento cooperativo. Entonces, yo en la Asamblea Legislativa tengo esperanza. Claro. Luis, pero el impacto que eso puede tener en el caso, porque es importante, yo sé que bueno, la zona norte tiene muchos cooperativistas y el país en general, a veces ven que estas cosas son peleas de grupos o peleas de cúpulas del sector cooperativo, pero a veces no ven el impacto que eso puede tener en sus propias comunidades y esas cooperativas, sobre todo por lo que representa el CONACOP, el CERECOP y otras instituciones que también a través de estas, el mismo Urcosón, por ejemplo, apoya a toda la región. ¿Qué impacto, digamos, más a nivel de base sobre ese deterioro que ustedes han venido teniendo en el CONACOP también se comienza a ver en las bases? Yo le he robado una frase que me encantó a don Marco Inicio Solís de la Cámara de Comercio, que en una oportunidad me dijo que antes la costumbre era decir divide y vencerás, y que en los nuevos tiempos la verdadera frase era únete y vencerás. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que llegar a la base cooperativa, tenemos que representar los diferentes sectores cooperativos y que de una manera u otra diferencias siempre han habido, siempre, y van a haber, pero hoy día no nos queda otra alternativa más que unirnos para defender el modelo cooperativo, porque al final de cuentas es que si nos seguimos peleando entre nosotros y no entendemos lo que está sucediendo, el gran perdedor va a ser el movimiento cooperativo. Entonces, ¿cuál CONACOP van a tener control? ¿Cuál Infocop van a tener control si ya no van a existir? Y en días pasados tuvimos un plenario en el Consejo Nacional de Cooperativas donde se discutió mucha de esta temática y salieron decisiones unánimes. Y nos hemos sentado ya a conversar y estamos viendo que es el camino que debemos seguir. Y aparte de eso, como también lo señalábamos antes, ya unirnos a otros actores sociales del país. Eso es lo que nos va a ayudar de verdad a poder cambiar la coyuntura que tiene el cooperativismo en este momento. ¿Cómo qué decisiones se tomaron ahí? ¿Se nos puede comentar? Sí, claro, por ejemplo, en ir a una defensa conjunta sobre el tema del traslado de recursos. Ya no es que el Infocop va a hacer lo que quiera, no, todo el movimiento cooperativo unido, CONACOP, CPCA, CENECOP, el 50 y resto de miembros de la Asamblea Plenaria del CONACOP, aprobaron por unanimidad exigirle al Infocop el pago de sus recursos. Eso fue un gran paso. La otra gran decisión, oponernos a la renta, que le quiere poner el plan de fortalecimiento fiscal que tiene el gobierno en la Asamblea Legislativa, pero oponernos todos, oponernos en conjunto. En la marcha fuimos juntos a defender los intereses, tanto un grupo como otro. Y en general le puedo decir que las conversaciones van por buen camino y que lo que necesitamos definitivamente es unificar algunos criterios que quedan ahí todavía divididos. Pudiera ser que en un inicio de la intervención del Infocop algunos cooperativistas lo apoyaron la intervención, pero hoy día ya no están tan convencidos de que eso debe seguir. ¿Qué pasa con los 4 representantes que les dije el CONACOP para el Infocop? Esos, ¿y cuánta gente entonces está en la Junta Interventora? En este momento tenemos que tener la claridad que los 7 miembros de la Junta Directiva del Infocop, la Junta Interventora, son de gobierno. No dejaron a nadie el movimiento cooperativo. En mayo del año pasado, del 2017, se tenían que realizar las sectoriales. Por un decreto de gobierno las tuvimos que correr para julio. Y se nombraron, a petición del gobierno, se hicieron las asambleas tal y como ellos las pidieron. Se nombraron los 4 representantes del movimiento cooperativo y hasta el día de hoy no han podido asumir. Y si la intervención sigue, nunca podrán asumir. Pero es que ellos no lo aceptan. Es que no lo aceptan. Porque por ahí leí que había uno cuestionado, entonces les parecía que no. Vea, son argumentos que no son de peso como para que lo responda el Estado costarricense. Pero vea lo siguiente, don Álvaro, y se lo digo así al público en general. Si el Infocop dice, bueno, ustedes nombraron 4,
Y hay uno que se ha cuestionado, cámbieme ese, Ajá. y le acepto. Estoy segurísimo que la misma persona que dice que está cuestionada, que aunque no está dentro, él mismo ha ido a los tribunales a preguntar que de qué lo acusan y le dice que no hay ninguna acusación contra él, así se lo han dicho directamente. De hecho, no fue de los allanados ni cosa que parezca. Pero él dice, si tengo que dar el espacio, lo doy. Pero no lo han pedido. Porque lo que le interesa es el control del Infocop, tener los 7 miembros del Infocop. Me decía alguien la semana pasada, es que el representante del Ministerio de Agricultura era don Luis Felipe Arauz, el exministro, ya debería salir. Y el representante del Ministerio de Trabajo, don Luis Emilio Cuenca, ya debería salir porque ya no está en el Ministerio de Trabajo. Y la respuesta que me dieron, no, es que ellos son de la Junta Interventora, ya ellos no tenían nada que ver con los ministerios respectivos. Entonces el gobierno los puede sostener hasta cuando ellos quieran. Pero a mí me extraña, yendo un poco hacia atrás, sobre la auditoría forense. Si la mayoría de acuerdos eran por unanimidad, ¿por qué hablan de mafias y nunca mencionan a los del gobierno? Es que el tema es persecución política cooperativa. El tema es afectar al movimiento cooperativo para debilitarlo, para favorecer los grandes intereses económicos de este país. Es que eso es lo que está detrás. No lo hemos querido ver, no lo hemos querido leer, no lo hemos querido decir quizás. Sí, no, a veces la prensa lo que hace es que desvía los ojos de focos de atención en cosas, digamos, no de fondo. Vea, si habían 15, 20 personas que se decía que habían cometido algunos errores, porque todavía no hay delitos tipificados propiamente. No, ni nadie acusado, ni nadie en la No hay cárcel. acusado, no hay nadie en la cárcel. Entonces, eso se le traslada al Ministerio Público y actúe ya, actúe. Ministerio Público, aquí está todo el expediente, aquí están todos los datos, aquí está esto. Y arreglen esto y sigan arreglen tirando. esto. Ahora, yo lo dije en días pasados y lo repito hoy. Una auditoría que se le encarga a una firma tal, esa firma tal es la que le corresponde dar el informe de auditoría, no a los administrativos. Ah, pero muy bien, son administrativos del Infocop los que van a dar a la Casa Presidencial el informe de auditoría. Los auditores nunca aparecieron por ninguna parte. No solo eso, digamos, los auditores de la empresa que contratan. Y ahora el auditor interno. Y el auditor interno lo cuestionan y el auditor interno hace todo un planteamiento de cosas que vienen ocurriendo en el Infocop, en la Nación, sí, denunciando anomalías de fondo. Claro. Él dice detrás de lo que hay de la intervención del Infocop y hace señalamientos muy concretos y muy fuertes. Entonces, ese cuentito de que lo que queríamos era sanear, que lo que queríamos era mejorar, no es cierto. Era un interés de control político. Que es interesante, digamos, porque usted, digamos, pone un punto que es el que hay que comenzar a ver, que es el tema de la tendencia económica que va a llevar este gobierno, respaldado por el Partido Unidad Social Cristiana, con el aval de lo que queda, los retazos que quedan de un frente amplio, por ejemplo, que debería ser un sector más bien ligado a la economía social, y pareciera que todo se está acomodando más bien para que el movimiento cooperativo, que es el fuerte, digamos, en alguna medida a nivel de la base social de este país, lo golpeen como lo golpeen. Le están cobrando aquí, no sé, lo digo de una forma, digamos, de comentario de calle, que es que el movimiento cooperativo está copado de liberacionistas. Eso se ha dicho, pero no es cierto. El movimiento cooperativo siempre tuvo mucha gente de la unidad, mucha gente de liberación, eso es cierto. Pero igual, yo vi ahora un porcentaje altísimo de cooperativistas con el PAC, entonces uno podría decir que el cooperativismo también tiene influencias del PAC. Una gran cantidad de dirigencia cooperativa votó por el PAC. Entonces uno podría decir que el PAC tiene copado al movimiento cooperativo. No, son dos cosas diferentes, y todo ciudadano tiene derecho a tener un partido político, tiene derecho a votar y a elegir a sus representantes. Lo que pasa es que ahora se dio esa coyuntura de que tenemos un partido de gobierno que ya estuvo 4 años, que ahora está con 4 adicionales, que no ha sido amigo del cooperativismo. Esa es la verdad. Y usted se va a dar cuenta, o el público en general, que dentro de 6 meses, 1 año, cuando empiecen a tomar medidas liberales en el gobierno, en economía,
muchísima gente del mismo PAC se va a resfriar. Muchísimo empleado público que votaron se van a resfriar y el mismo Frente Amplio va a empezar a alejarse. Porque ahora ya no es un gobierno ni sino el gobierno bicentenario. Sí, ese es un tema Sí. de coyuntura. No, y suena bonito, pero suena digamos, bonito, pero de cómo está repartido el gobierno, definitivamente yo no sé si es que tanta influencia, porque es cierto, la influencia del sector económico en un gobierno y son los que dicen qué es lo que hay que hacer para que la casa vaya por el bien, ¿verdad? Entonces, recordemos que tradicionalmente en el mundo, en realidad los gobiernos, las tesis que han predominado no han sido las sociales, sino las económicas. Recordemos las presiones de los organismos mundiales de que son económicas. El Fondo Monetario Internacional está diciendo a Costa Rica, o aprueba el plan fiscal o va a ver qué hace. Recorte gastos o ve a ver qué hace. Lo mismo está haciendo en Argentina. Y lo mismo está haciendo en Argentina y en todo lado. Pero hay un tema que no hemos hablado acá, un tema interesantísimo. Don Otón Solís, fundador del PAC, que se puso la camiseta en la campaña política apoyando a don Carlos. Lo aislaron. Y él sí es de más corte social, lo aislaron. Ahora lo mandaron para el BCIE. BCIE y ahí se va a topar con otro montón de tesis que no va a compartir y va a terminar renunciando y saliendo. Además dijo, ya voy a silenciarme, no voy a participar más en política, no voy a dar entrevistas, no voy a participar. Y don Jorge Guardia lo dice muy claro, a él le aplicaron el ostracismo, lo silenciaron. ¿Por qué? Porque es una voz disonante en esas teorías económicas. Don Luis, bueno, si fracasan los diálogos, digamos, regresará el movimiento cooperativo a las calles. Yo digo en el sentido de que cuando la gente ve programas de estos, mucha gente dirá, bueno, nosotros estamos dispuestos a apoyar también a cualquier cosa que haya que hacer para que el movimiento cooperativo no siga sufriendo con ese gobierno como lo está haciendo. Lo que pasa es que hemos tenido un ataque muy fuerte de la prensa. La prensa de alguna manera se alió a las tesis de gobierno y empezaron a perseguir el movimiento cooperativo, no distinguiendo entre las acusaciones y el movimiento cooperativo como un todo. En el momento que empiecen a verse las caídas de cooperativas que por no recibir un crédito a tiempo tuvieron que cerrar, la cooperativa que entra en crisis, la cooperativa que tiene, entonces el pueblo va a decir, sí, tienen razón, hay que hacer algo. Y creo que sí, vamos a tener que llegar a la calle. Si no nos escuchan, vamos a tener que llegar a la calle. La gran ventaja que tenemos ahora es el apoyo de los sectores sindicales, solidaristas, y que unidos sí podríamos hacernos sentir en este país. Porque ahora es por el movimiento cooperativo, pero el tema de impuestos, va a venir el tema de salarios, va a venir el tema de decisiones con respecto a instituciones de bien social, que también eso va en alguna medida nos decían dirigentes de la a Dos unir Pinos. a sectores. Claro, nos decían dirigentes de la Dos Pinos. Vea, a nosotros nos afecta más el IVA que la misma renta. Porque ahí, a la hora de grabar una gran cantidad de artículos, nosotros vamos a quedar en desventaja con importadores, con productos que están libres de aranceles, con productos... Entonces, si se afecta, si el IVA se aplica tal y como están diciendo y se graban absolutamente todos los productos, nosotros vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas entonces, cuando la ciudadanía empiece a sentir el golpe de un plan fiscal que se apruebe, por ejemplo, si se aprueba, entonces van a empezar ya a tomar opiniones diferentes. Y la misma prensa se va a ver afectada. Entonces, cuando la misma prensa se ve afectada, va a empezar... Aquí están todos los impuestos que va a tener que pagar. Sí, exactamente. Bueno, Luis, muchas gracias. Un gusto, don Álvaro. Su visita, sabemos que viene de San José y es importante hacer este tipo de análisis, porque me parece que estamos en un tiempo como para pensar a ver para dónde van ciertas tendencias que el nuevo gobierno quiere aplicar. Y sobre todo el movimiento cooperativo que viene de atrás y que viene hacia un gobierno que es un gobierno del mismo partido, pero que vemos que algunas tesis liberales todavía van a seguir ahí impulsando situaciones que lo que están haciendo es afectando un movimiento como el sector cooperativo. Aquí vamos a estar en la noche, don Álvaro, encantado de estar acá en un canal que quiero muchísimo y cualquier otra oportunidad con muchísimo gusto
para un poco comentar cómo van avanzando las Claro, diferentes vamos a hacerlo. situaciones. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que Tertulia de Noche son los miércoles a las 9 de la noche con repetición los domingos a las 6 de la tarde. Nos esperamos la próxima semana. Que la pasen bien.